calma, Joey. ¿Todo está bien, Joey? ¡Que no te tiemblen las piernas! Eso le temía. Bueno, si voy a vencer a este sujeto, debo controlarme primero. ¿Pero de qué me preocupo? Ese gran templo no podrá con mi carta gigante. Esta carta se deshará de todas sus cartas mágicas y de trampa. Así podré desmantelar totalmente su templo de los reyes. ¿Por qué la demora? ¿No te das cuenta de que hagas lo que hagas estás acabado, Wheeler? Haz tu jugada. Tengo bien elaborado mi plan para ganar este duelo. Primero convocaré unos cuantos monstruos más para formar mi poder de ataque, pero no atacaré. Luego, Mari tal vez use un par más de cartas boca abajo y creerá que me tiene atrapado. Y entonces usaré mi carta gigante sobre él. Así acabaré con todas sus cartas de trampa y convertiré su templo en un montón de grava. Y finalmente mi ejército de monstruos acabará con sus puntos de vida. Este tipo inútil no sabrá ni cómo perdió. Despídete, Mari. Convoco a guardián diminuto en modo de ataque. Y eso es todo lo que haré por ahora. Se acabó. Joey deberá atacarlo alguna vez. Apuesto que mi hermano tiene algún tipo de plan. Observa, tonto. Colocaré 2 cartas más boca abajo en el campo y ahora mi jugada está completa. Ahora Mari tiene 4 cartas boca abajo. Esa víbora ponzoñosa esperará a que Joey lo ataque. Y cuando lo haga, Mari liberará una de sus trampas. Es el truco más viejo y sucio que existe en los libros. Muy bien, presumido. Toma esto. Convoco a Hayabusa, el caballero. Ya tengo suficientes monstruos en el campo para acabar con sus puntos de vida. Pero primero debo usar la carta gigante y limpiar el campo de todas sus cartas mágicas y de trampa. Llegó el momento de demoler tu antiguo palacio ya. Con esto, mi carta gigante. Sí, Mari no tendrá nada en el campo para protegerse. Creo que Joey es el ganador. Vencer a este tipo fue más fácil de lo que pensé. ¡Vamos, Tunade! ¡Saca sus cartas del campo! ¿Qué? ¿Por qué? Tus cartas deberían ser historia. ¿Qué sucede? Tu tronade gigante ya no sirve. Y tus problemas solo acaban de empezar. No entiendo qué le pasó a mi carta mágica. Se suponía que se desharía de todas las cartas que tenía en el campo. ¿Qué está sucediendo? Cuando tomaste la tonta decisión de activar a tu tronade gigante, señor Wheeler, activaste una de las trampas más peligrosas que coloqué en el campo para poder protegerme. ¿En serio? Sí, y ahora llegó el momento de que pagues el precio de tu error. Verás, con todas mis cartas de trampa en juego, sabía que no me atacarías con un monstruo. Tratarías de destruir mis trampas con una carta mágica. Ah, usaste la carta de trampa que destruye las cartas mágicas. Pero no es lo único que hace. Esa trampa que activaste está a punto de devastar a todos tus monstruos y una porción bastante grande de tus puntos de vida. Prepárate a sentir su furia. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Juicio de Anubis! Jamás habías experimentado una trampa con una fuerza tan destructora como esta. Juicio de Anubis ahora aniquilará a todos los monstruos que tengas en el campo y reducirá la mitad de sus puntos de ataque de tus puntos de vida. ¡No lo creo! ¡Anubis, destruye! Formar tu ejército de monstruos poderosos fue una grave falla de cálculo porque están a punto de desaparecer con más de 2000 de tus puntos de vida. ¡Oye, acabaste con mis mejores hombres! Cuando veas los horrores que te esperan, esos monstruos serán lo último que te preocupe. Al creer que tenía ganado el duelo, Joey talló la trampa de Mari. Es cierto, Thea. Joey creyó que al no atacar con monstruos estaba libre de las trampas de Mari. Pero las cartas más engañosas y peligrosas son las cartas de trampa y ahora el campo de Mari está lleno de ellas. Ojalá que haya aprendido su lección, porque un error más como eso sí tendrá que despedirse de la final. Y ha llegado demasiado lejos para perderlo todo con un engreído con mala actitud. Sin mencionar su pésimo peinado, más bien su despeinado. Mari, que es rudo, pero Hola, mi miedo. Ten calma, Joey. ¿todo está bien, Joey? ¡Que no te tiemblen las piernas! Eso le temía. Bueno, si voy a vencer a este sujeto, debo controlarme primero. ¿Pero de qué me preocupo? Ese gran templo no podrá con mi carta gigante. Esta carta se deshará de todas sus cartas mágicas y de trampa. Así podré desmantelar totalmente su templo de los reyes. ¿Por qué la demora? ¿No te das cuenta de que hagas lo que hagas estás acabado, Wheeler? Haz tu jugada. Tengo bien elaborado mi plan para ganar este duelo. Primero convocaré unos cuantos monstruos más para formar mi poder de ataque, pero no atacaré. Luego, Mari tal vez use un par más de cartas boca abajo y creerá que me tiene atrapado. Y entonces usaré mi carta gigante sobre él. Así acabaré con todas sus cartas de trampa y convertiré su templo en un montón de grava. Y finalmente mi ejército de monstruos acabará con sus puntos de vida. Este tipo inútil no sabrá ni cómo perdió. Despídete, Mari. Convoco a guardián diminuto en modo de ataque. Y eso es todo lo que haré por ahora. Se acabó. Joey deberá atacarlo alguna vez. Apuesto que mi hermano tiene algún tipo de plan. Observa, tonto. Colocaré 2 cartas más boca abajo en el campo y ahora mi jugada está completa. Ahora Mari tiene 4 cartas boca abajo. Esa víbora ponzoñosa esperará a que Joey lo ataque. Y cuando lo haga, Mari liberará una de sus trampas. Es el truco más viejo y sucio que existe en los libros. Muy bien, presumido. Toma esto. Convoco a Hayabusa, el caballero. Ya tengo suficientes monstruos en el campo para acabar con sus puntos de vida. Pero primero debo usar la carta gigante y limpiar el campo de todas sus cartas mágicas y de trampa. Llegó el momento de demoler tu antiguo palacio ya. Con esto, mi carta gigante. Sí, Mari no tendrá nada en el campo para protegerse. Creo que Joey es el ganador. Vencer a este tipo fue más fácil de lo que pensé. ¡Vamos, Tunade! ¡Saca sus cartas del campo! ¿Qué? ¿Por qué? Tus cartas deberían ser historia. ¿Qué sucede? Tu tronade gigante ya no sirve. Y tus problemas solo acaban de empezar. No entiendo qué le pasó a mi carta mágica. Se suponía que se desharía de todas las cartas que tenía en el campo. ¿Qué está sucediendo? Cuando tomaste la tonta decisión de activar a tu tronade gigante, señor Wheeler, activaste una de las trampas más peligrosas que coloqué en el campo para poder protegerme. ¿En serio? Sí, y ahora llegó el momento de que pagues el precio de tu error. Verás, con todas mis cartas de trampa en juego, sabía que no me atacarías con un monstruo. Tratarías de destruir mis trampas con una carta mágica. Ah, usaste la carta de trampa que destruye las cartas mágicas. Pero no es lo único que hace. Esa trampa que activaste está a punto de devastar a todos tus monstruos y una porción bastante grande de tus puntos de vida. Prepárate a sentir su furia. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Juicio de Anubis! Jamás habías experimentado una trampa con una fuerza tan destructora como esta. Juicio de Anubis ahora aniquilará a todos los monstruos que tengas en el campo y reducirá la mitad de sus puntos de ataque de tus puntos de vida. ¡No lo creo! ¡Anubis, destruye! Formar tu ejército de monstruos poderosos fue una grave falla de cálculo porque están a punto de desaparecer con más de 2000 de tus puntos de vida. ¡Oye, acabaste con mis mejores hombres! Cuando veas los horrores que te esperan, esos monstruos serán lo último que te preocupe. Al creer que tenía ganado el duelo, Joey talló la trampa de Mari. Es cierto, Thea. Joey creyó que al no atacar con monstruos estaba libre de las trampas de Mari. Pero las cartas más engañosas y peligrosas son las cartas de trampa y ahora el campo de Mari está lleno de ellas. Ojalá que haya aprendido su lección, porque un error más como eso sí tendrá que despedirse de la final. Y ha llegado demasiado lejos para perderlo todo con un engreído con mala actitud. Sin mencionar su pésimo peinado, más bien su despeinado. Mari, que es rudo, pero Hola, mi miedo. Ten calma, Joey. ¿todo está bien, Joey? ¡Que no te tiemblen las piernas! Eso le temía. Bueno, si voy a vencer a este sujeto, debo controlarme primero. ¿Pero de qué me preocupo? Ese gran templo no podrá con mi carta gigante. Esta carta se deshará de todas sus cartas mágicas y de trampa. Así podré desmantelar totalmente su templo de los reyes. ¿Por qué la demora? ¿No te das cuenta de que hagas lo que hagas estás acabado, Wheeler? Haz tu jugada. Tengo bien elaborado mi plan para ganar este duelo. Primero convocaré unos cuantos monstruos más para formar mi poder de ataque, pero no atacaré. Luego, Mari tal vez use un par más de cartas boca abajo y creerá que me tiene atrapado. Y entonces usaré mi carta gigante sobre él. Así acabaré con todas sus cartas de trampa y convertiré su templo en un montón de grava. Y finalmente mi ejército de monstruos
tipo inútil no sabrá ni cómo perdió. Despídete, Maric. Convoco a guardián diminuto en modo de ataque. Y eso es todo lo que haré por ahora. Se acabó. Joy deberá atacarlo alguna vez. Apuesto que mi hermano tiene algún tipo de plan. Observa, tonto. Colocaré 2 cartas más boca abajo en el campo y ahora mi jugada está completa. Ahora Maric tiene 4 cartas boca abajo. Esa víbora ponzoñosa esperará a que Joey lo ataque. Y cuando lo haga, Maric liberará una de sus trampas. Es el truco más viejo y sucio que existe en los libros. Muy bien, presumido. Toma esto. Convoco a Hayabusa, el caballero. Ya tengo suficientes monstruos en el campo para acabar con sus puntos de vida. Pero primero debo usar la carta gigante y limpiar el campo de todas sus cartas mágicas y de trampa. Llegó el momento de demoler tu antiguo palacio, ¡ya! Con esto, mi carta gigante. Sí, Maric no tendrá nada en el campo para protegerse. Creo que Joey es el ganador. Vencer a este tipo fue más fácil de lo que pensé. ¡Vamos, Tunade! ¡Saca sus cartas del campo! ¿Qué? ¿Por qué? Tus cartas deberían ser historia. ¿Qué sucede? Tu tronade gigante ya no sirve. Y tus problemas solo acaban de empezar. No entiendo qué le pasó a mi carta mágica. Se suponía que se desharía de todas las cartas que tenía en el campo. ¿Qué está sucediendo? Cuando tomaste la tonta decisión de activar a tu tronade gigante, señor Wheeler, activaste una de las trampas más peligrosas que coloqué en el campo para poder protegerme. ¿En serio? Sí, y ahora llegó el momento de que pagues el precio de tu error. Verás, con todas mis cartas de trampa en juego, sabía que no me atacarías con un monstruo. Tratarías de destruir mis trampas con una carta mágica. Ah, usaste la carta de trampa que destruye las cartas mágicas. Pero no es lo único que hace. Esa trampa que activaste está a punto de devastar a todos tus monstruos y una porción bastante grande de tus puntos de vida. Prepárate a sentir su furia. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Juicio de Anubis! Jamás habías experimentado una trampa con una fuerza tan destructora como esta. Juicio de Anubis ahora aniquilará a todos los monstruos que tengas en el campo y reducirá la mitad de sus puntos de ataque de tus puntos de vida. ¡No lo creo! ¡Anubis, destruye! Formar tu ejército de monstruos poderosos fue una grave falla de cálculo porque están a punto de desaparecer con más de 2000 de tus puntos de vida. ¡Oye, acabaste con mis mejores hombres! Cuando veas los horrores que te esperan, esos monstruos serán lo último que te preocupe. Al creer que tenía ganado el duelo, Joey cayó en la trampa de Maric. Es cierto, Tea. Joey creyó que al no atacar con monstruos estaba libre de las trampas de Maric. Pero las cartas más engañosas y peligrosas son las cartas de trampa y ahora el campo de Maric está lleno de ellas. Ojalá que haya aprendido su lección, porque un error más como eso sí tendrá que despedirse de la final. Y ha llegado demasiado lejos para perderlo todo con un engreído con mala actitud. Sin mencionar su pésimo peinado, más bien su despeinado. Maric es rudo, pero... Hola, mi miedo. Ten calma, Joey. ¿Todo está bien, Joey? ¡Que no te tiemblen las piernas! Eso le temía. Bueno, si voy a vencer a este sujeto, debo controlarme primero. ¿Pero de qué me preocupo? Ese gran templo no podrá con mi carta gigante. Esta carta se deshará de todas sus cartas mágicas y de trampa. Así podré desmantelar totalmente su templo de los reyes. ¿Por qué la demora? ¿No te das cuenta de que hagas lo que hagas estás acabado, Wheeler? Haz tu jugada. Tengo bien elaborado mi plan para ganar este duelo. Primero convocaré unos cuantos monstruos más para formar mi poder de ataque, pero no atacaré. Luego, Maric tal vez use un par más de cartas boca abajo y creerá que me tiene atrapado. Y entonces usaré mi carta gigante sobre él. Así acabaré con todas sus cartas de trampa y convertiré su templo en un montón de grava. Y finalmente mi ejército de monstruos acabará con sus puntos de vida. Este tipo inútil no sabrá ni cómo perdió. Despídete, Maric. Convoco a guardián diminuto en modo de ataque. Y eso es todo lo que haré por ahora. Se acabó. Joy deberá atacarlo alguna vez. Apuesto que mi hermano tiene algún tipo de plan. Observa, tonto. Colocaré 2 cartas más boca abajo en el campo y ahora mi jugada está completa. Ahora Maric tiene 4 cartas boca abajo. Esa víbora ponzoñosa esperará a que Joey lo ataque. Y cuando lo haga, Maric liberará una de sus trampas. Es el truco más viejo y sucio que existe en los libros. Muy bien, presumido. Toma esto. Convoco a Hayabusa, el caballero. Ya tengo suficientes monstruos en el campo para acabar con sus puntos de vida. Pero primero debo usar la carta gigante y limpiar el campo de todas sus cartas mágicas y de trampa. Llegó el momento de demoler tu antiguo palacio, ¡ya! Con esto, mi carta gigante. Sí, Maric no tendrá nada en el campo para protegerse. Creo que Joey es el ganador. Vencer a este tipo fue más fácil de lo que pensé. ¡Vamos, Tunade! ¡Saca sus cartas del campo! ¿Qué? ¿Por qué? Tus cartas deberían ser historia. ¿Qué sucede? Tu tronade gigante ya no sirve. Y tus problemas solo acaban de empezar. No entiendo qué le pasó a mi carta mágica. Se suponía que se desharía de todas las cartas que tenía en el campo. ¿Qué está sucediendo? Cuando tomaste la tonta decisión de activar a tu tronade gigante, señor Wheeler, activaste una de las trampas más peligrosas que coloqué en el campo para poder protegerme. ¿En serio? Sí, y ahora llegó el momento de que pagues el precio de tu error. Verás, con todas mis cartas de trampa en juego, sabía que no me atacarías con un monstruo. Tratarías de destruir mis trampas con una carta mágica. Ah, usaste la carta de trampa que destruye las cartas mágicas. Pero no es lo único que hace. Esa trampa que activaste está a punto de devastar a todos tus monstruos y una porción bastante grande de tus puntos de vida. Prepárate a sentir su furia. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Juicio de Anubis! Jamás habías experimentado una trampa con una fuerza tan destructora como esta. Juicio de Anubis ahora aniquilará a todos los monstruos que tengas en el campo y reducirá la mitad de sus puntos de ataque de tus puntos de vida. ¡No lo creo! ¡Anubis, destruye! Formar tu ejército de monstruos poderosos fue una grave falla de cálculo porque están a punto de desaparecer con más de 2000 de tus puntos de vida. ¡Oye, acabaste con mis mejores hombres! Cuando veas los horrores que te esperan, esos monstruos serán lo último que te preocupe. Al creer que tenía ganado el duelo, Joey cayó en la trampa de Maric. Es cierto, Tea. Joey creyó que al no atacar con monstruos estaba libre de las trampas de Maric. Pero las cartas más engañosas y peligrosas son las cartas de trampa y ahora el campo de Maric está lleno de ellas. Ojalá que haya aprendido su lección, porque un error más como eso sí tendrá que despedirse de la final. Y ha llegado demasiado lejos para perderlo todo con un engreído con mala actitud. Sin mencionar su pésimo peinado, más bien su despeinado. Maric es rudo, pero... Hola, mi miedo. Ten calma, Joey. ¿Todo está bien, Joey? ¡Que no te tiemblen las piernas! Eso le temía. Bueno, si voy a vencer a este sujeto, debo controlarme primero. ¿Pero de qué me preocupo? Ese gran templo no podrá con mi carta gigante. Esta carta se deshará de todas sus cartas mágicas y de trampa. Así podré desmantelar totalmente su templo de los reyes. ¿Por qué la demora? ¿No te das cuenta de que hagas lo que hagas estás acabado, Wheeler? Haz tu jugada. Tengo bien elaborado mi plan para ganar este duelo. Primero convocaré unos cuantos monstruos más para formar mi poder de ataque, pero no atacaré. Luego, Maric tal vez use un par más de cartas boca abajo y creerá que me tiene atrapado. Y entonces usaré mi carta gigante sobre él. Así acabaré con todas sus cartas de trampa y convertiré su templo en un montón de grava. Y finalmente mi ejército de monstruos acabará con sus puntos de vida. Este tipo inútil no sabrá ni cómo perdió. Despídete, Maric. Convoco a guardián diminuto en modo de ataque. Y eso es todo lo que haré por ahora. Se acabó. Joy deberá atacarlo alguna vez. Apuesto que mi hermano tiene algún tipo de plan. Observa, tonto. Colocaré 2 cartas más boca abajo en el campo y ahora mi jugada está completa. Ahora Maric tiene 4 cartas boca abajo. Esa víbora ponzoñosa esperará a que Joey lo ataque. Y cuando lo haga, Maric liberará una de sus trampas. Es el truco más viejo y sucio que existe en los libros. Muy bien, presumido. Toma esto. Convoco a Hayabusa, el caballero. Ya tengo suficientes monstruos en el campo para acabar
Pero primero debo usar la carta gigante y limpiar el campo de todas sus cartas mágicas y de trampa. Llegó el momento de demoler tu antiguo palacio ya. Con esto, mi carta gigante. Sí, Maric no tendrá nada en el campo para protegerse. Creo que Joey es el ganador. Vencer a este tipo fue más fácil de lo que pensé. ¡Vamos, Tunade! ¡Saca sus cartas del campo! ¿Qué? ¿Por qué? Tus cartas deberían ser historia. ¿Qué sucede? Tu tronade gigante ya no sirve. Y tus problemas solo acaban de empezar. No entiendo qué le pasó a mi carta mágica. Se suponía que se desharía de todas las cartas que tenía en el campo. ¿Qué está sucediendo? Cuando tomaste la tonta decisión de activar a tu tronade gigante, señor Wheeler, activaste una de las trampas más peligrosas que coloqué en el campo para poder protegerme. ¿En serio? Sí, y ahora llegó el momento de que pagues el precio de tu error. Verás, con todas mis cartas de trampa en juego, sabía que no me atacarías con un monstruo. Tratarías de destruir mis trampas con una carta mágica. Ah, usaste la carta de trampa que destruye las cartas mágicas. Pero no es lo único que hace. Esa trampa que activaste está a punto de devastar a todos tus monstruos y una porción bastante grande de tus puntos de vida. Prepárate a sentir su furia. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Juicio de Anubis! Jamás habías experimentado una trampa con una fuerza tan destructora como esta. Juicio de Anubis ahora aniquilará a todos los monstruos que tengas en el campo y reducirá la mitad de sus puntos de ataque de tus puntos de vida. ¡No lo creo! ¡Anubis, destruye! Formar tu ejército de monstruos poderosos fue una grave falla de cálculo porque están a punto de desaparecer con más de 2000 de tus puntos de vida. ¡Oye, acabaste con mis mejores hombres! Cuando veas los horrores que te esperan, esos monstruos serán lo último que te preocupe. Creía que tenía ganado el duelo. Joey cayó en la trampa de Maric. Es cierto, Thea. Joey creyó que al no atacar con monstruos estaba libre de las trampas de Maric. Pero las cartas más engañosas y peligrosas son las cartas de trampa y ahora el campo de Maric está lleno de ellas. Ojalá que haya aprendido su lección, porque un error más como eso sí tendrá que despedirse de la final. Y ha llegado demasiado lejos para perderlo todo con un engreído con mala actitud. Sin mencionar su pésimo peinado, más bien su despeinado. Maric es rudo, pero... Hola, mi miedo. Ten calma, Joey. ¿Todo está bien, Joey? ¡Que no te tiemblen las piernas! Eso le temía. Bueno, si voy a vencer a este sujeto, debo controlarme primero. ¿Pero de qué me preocupo? Ese gran templo no podrá con mi carta gigante. Esta carta se deshará de todas sus cartas mágicas y de trampa. Así podré desmantelar totalmente su templo de los reyes. ¿Por qué la demora? ¿No te das cuenta de que hagas lo que hagas estás acabado, Wheeler? Haz tu jugada. Tengo bien elaborado mi plan para ganar este duelo. Primero convocaré unos cuantos monstruos más para formar mi poder de ataque, pero no atacaré. Luego, Maric tal vez use un par más de cartas boca abajo y creerá que me tiene atrapado. Y entonces usaré mi carta gigante sobre él. Así acabaré con todas sus cartas de trampa y convertiré su templo en un montón de grava. Y finalmente mi ejército de monstruos acabará con sus puntos de vida. Este tipo inútil no sabrá ni cómo perdió. Despídete, Maric. Convoco a guardián diminuto en modo de ataque. Y eso es todo lo que haré por ahora. Se acabó. Joey deberá atacarlo alguna vez. Apuesto que mi hermano tiene algún tipo de plan. Observa, tonto. Colocaré 2 cartas más boca abajo en el campo y ahora mi jugada está completa. Ahora Maric tiene 4 cartas boca abajo. Esa víbora ponzoñosa esperará a que Joey lo ataque. Y cuando lo haga, Maric liberará una de sus trampas. Es el truco más viejo y sucio que existe en los libros. Muy bien, presumido. Toma esto. Convoco a Hayabusa, el caballero. Ya tengo suficientes monstruos en el campo para acabar con sus puntos de vida. Pero primero debo usar la carta gigante y limpiar el campo de todas sus cartas mágicas y de trampa. Llegó el momento de demoler tu antiguo palacio ya. Con esto, mi carta gigante. Sí, Maric no tendrá nada en el campo para protegerse. Creo que Joey es el ganador. Vencer a este tipo fue más fácil de lo que pensé. ¡Vamos, Tunade! ¡Saca sus cartas del campo! ¿Qué? ¿Por qué? Tus cartas deberían ser historia. ¿Qué sucede? Tu tronade gigante ya no sirve. Y tus problemas solo acaban de empezar. No entiendo qué le pasó a mi carta mágica. Se suponía que se desharía de todas las cartas que tenía en el campo. ¿Qué está sucediendo? Cuando tomaste la tonta decisión de activar a tu tronade gigante, señor Wheeler, activaste una de las trampas más peligrosas que coloqué en el campo para poder protegerme. ¿En serio? Sí, y ahora llegó el momento de que pagues el precio de tu error. Verás, con todas mis cartas de trampa en juego, sabía que no me atacarías con un monstruo. Tratarías de destruir mis trampas con una carta mágica. Ah, usaste la carta de trampa que destruye las cartas mágicas. Pero no es lo único que hace. Esa trampa que activaste está a punto de devastar a todos tus monstruos y una porción bastante grande de tus puntos de vida. Prepárate a sentir su furia. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Juicio de Anubis! Jamás habías experimentado una trampa con una fuerza tan destructora como esta. Juicio de Anubis ahora aniquilará a todos los monstruos que tengas en el campo y reducirá la mitad de sus puntos de ataque de tus puntos de vida. ¡No lo creo! ¡Anubis, destruye! Formar tu ejército de monstruos poderosos fue una grave falla de cálculo porque están a punto de desaparecer con más de 2000 de tus puntos de vida. ¡Oye, acabaste con mis mejores hombres! Cuando veas los horrores que te esperan, esos monstruos serán lo último que te preocupe. Creía que tenía ganado el duelo. Joey cayó en la trampa de Maric. Es cierto, Thea. Joey creyó que al no atacar con monstruos estaba libre de las trampas de Maric. Pero las cartas más engañosas y peligrosas son las cartas de trampa y ahora el campo de Maric está lleno de ellas. Ojalá que haya aprendido su lección, porque un error más como eso sí tendrá que despedirse de la final. Y ha llegado demasiado lejos para perderlo todo con un engreído con mala actitud. Sin mencionar su pésimo peinado, más bien su despeinado. Maric es rudo, pero... Hola, mi miedo. Ten calma, Joey. ¿Todo está bien, Joey? ¡Que no te tiemblen las piernas! Eso le temía. Bueno, si voy a vencer a este sujeto, debo controlarme primero. ¿Pero de qué me preocupo? Ese gran templo no podrá con mi carta gigante. Esta carta se deshará de todas sus cartas mágicas y de trampa. Así podré desmantelar totalmente su templo de los reyes. ¿Por qué la demora? ¿No te das cuenta de que hagas lo que hagas estás acabado, Wheeler? Haz tu jugada. Tengo bien elaborado mi plan para ganar este duelo. Primero convocaré unos cuantos monstruos más para formar mi poder de ataque, pero no atacaré. Luego, Maric tal vez use un par más de cartas boca abajo y creerá que me tiene atrapado. Y entonces usaré mi carta gigante sobre él. Así acabaré con todas sus cartas de trampa y convertiré su templo en un montón de grava. Y finalmente mi ejército de monstruos acabará con sus puntos de vida. Este tipo inútil no sabrá ni cómo perdió. Despídete, Maric. Convoco a guardián diminuto en modo de ataque. Y eso es todo lo que haré por ahora. Se acabó. Joey deberá atacarlo alguna vez. Apuesto que mi hermano tiene algún tipo de plan. Observa, tonto. Colocaré 2 cartas más boca abajo en el campo y ahora mi jugada está completa. Ahora Maric tiene 4 cartas boca abajo. Esa víbora ponzoñosa esperará a que Joey lo ataque. Y cuando lo haga, Maric liberará una de sus trampas. Es el truco más viejo y sucio que existe en los libros. Muy bien, presumido. Toma esto. Convoco a Hayabusa, el caballero. Ya tengo suficientes monstruos en el campo para acabar con sus puntos de vida. Pero primero debo usar la carta gigante y limpiar el campo de todas sus cartas mágicas y de trampa. Llegó el momento de demoler tu antiguo palacio ya. Con esto, mi carta gigante. Sí, Maric no tendrá nada en el campo para protegerse. Creo que Joey es el ganador. Vencer a este tipo fue más fácil de lo que pensé. ¡Vamos, Tunade! ¡Saca sus cartas del campo! ¿Qué? ¿Por qué? Tus cartas deberían ser historia. ¿Qué sucede? Tu tronade gigante ya no sirve. Y tus problemas solo acaban de empezar.